Bueno, siguiendo con el tema de la historia de la astronomía, les voy a hablar ahora de Ptolomeo. Acabamos de terminar con Hiparco. Vamos a hablar de Ptolomeo. ¿Quién fue este personaje, este astrónomo? Pues fue realmente muy influyente. Eh, Él escribió el Almagesto, que por cierto en árabe significa el más grande. Es un texto fundamental en la Edad Media, donde describe el movimiento de los planetas por medio del sistema de epiciclos, según el cual el Sol y los planetas, incluso la Luna, giran en torno a la Tierra en una combinación de movimientos circulares. Se puede considerar que Ptolomeo fue el último de los astrónomos de Alejandría. Fue un texto realmente importante. Mucho del texto está influenciado por el trabajo de Hiparco. Los epiciclos ya se sabían, también Hiparco habla de los epiciclos, ya eran conocidos. ¿Qué son los epiciclos? Pues es un sistema en el cual la posición del planeta, que está representado con esta letra P, se mueve alrededor de un círculo, que es el círculo que le llamamos epiciclo, y a su vez está en un radio distinto, que es el deferente, que se llama. Y aparte, no está propiamente en el centro. Ptolomeo provocó que esto estuviera fuera para tener mejor precisión en la descripción del movimiento de los planetas. Y fue efectivo hasta cierto punto. El detalle es que todo este movimiento en realidad no existe, ¿verdad? Pero bueno, vamos a decir que cada planeta tenía su propio epiciclo y círculo diferente, lo cual lo hacía un sistema bastante complejo. Ptolomeo también, para variar, pues fue un geógrafo importante. Y aquí está el mapa de la Tierra de Ptolomeo, ya con mucho detalle. Y pues ese movimiento descrito por Ptolomeo en un libro realmente impresionante, ¿no? Que vale la pena buscar por ahí. Es un libro muy, muy útil, digamos, en el sentido de ver cómo se hacían las cosas hace 2000 años. Eh, pues ese fue un texto que se siguió llevando por todo el mundo. No hubo un avance y significativo en el aspecto teórico de la astronomía. Si bien es cierto que sí hubo observaciones en varios lugares del mundo, notablemente en el mundo islámico, que había observatorios, había toda una red de observatorios. Cuando inicia el Islam, rápidamente hay una efervescencia, digamos, por tener observaciones astronómicas. Y pues así tenemos cosas como este libro de las constelaciones, estrellas fijas de Al-Sufi, el trabajo de Omar Khayyam, ¿verdad? Que fue un astrónomo, pero es más conocido como poeta, ¿verdad? Que es el autor del Rubaiyat. Pues en cuanto a la astronomía, pues midió el año con una precisión bastante grande, ¿verdad? Que realmente los números no es más de lo que podía haber determinado de una manera bien, pero el caso es de que sí, efectivamente hizo un buen trabajo. Eh, es posible que haya trabajado en algún tiempo en Samarcanda, en Uzbekistán, donde estaba este observatorio. Este observatorio, del cual les voy a mostrar ahorita lo que queda, decimos que es un círculo meridiano. Esto es la idea que también usaba, por ejemplo, en las observaciones Tycho Brahe, y han sido realmente usadas por mucho tiempo en astronomía. Cuando uno va al observatorio de Greenwich en Inglaterra, pues se encuentra uno con muchos de estos, o inclusive en cualquier otro observatorio antiguo, de esos que se pueden encontrar en ciudades que tenían un observatorio de respeto, digamos, ¿verdad?
Este fue un observatorio impresionante en su tiempo, este de Samarcanda. Queda algo de él todavía. Este observatorio se conoce como Ulugh Beg o de Samarcanda. Está en Uzbekistán. Empezó a construirse en 824 después de Cristo, ¿no? Y concluyó en 1420. Esto es lo que queda del observatorio propiamente. Pueden ver ustedes pues que aquí hay este es el círculo meridiano, esto es mármol, ¿verdad? Y por ahí se hacían pues a través de los orificios de observaciones para determinar el paso del cuerpo celeste que se estaba estudiando, fuera estrella o fuera un planeta, etcétera, ¿no? Pues lamentablemente dejó de funcionar por ahí poco tiempo después de que este astrónomo estuviera ahí. Y esto es lo que fue descubierto, digamos, desenterrado por este arqueólogo ruso, Vasily Vyatkin, en 1908. Es una vista exterior de este observatorio. Y bueno, en general había muchos instrumentos que eran populares en la época, ¿no? Una de ellas fueron los astrolabios, ¿verdad? Pues había astrónomos en observatorios, por ejemplo, como el de Estambul, donde vemos, todo esto es pura astronomía de posición, no había para nada algo parecido a un telescopio, ¿verdad? Se determinaban posiciones, era una astronomía posicional y se utilizaban diferentes instrumentos que seguramente muchos de estos tuvieron su origen quizá con Hiparco, ¿verdad? Que fue un gran constructor de instrumentos. Un trabajo importante que siempre vale la pena recordar es el de las tablas alfonsinas, que es una compilación de datos astronómicos sobre posiciones y movimientos de los planetas, que fue pues a petición de Alfonso X el Sabio y trabajó un gran número de astrónomos. Bueno, las tablas fueron terminadas en 1252 y publicadas en Venecia, pues como eran las cosas en aquel tiempo, siglos después, en 1483. En fin, aquí está más o menos un facsímil de estas tablas alfonsinas. Y llega una época después de reflexión, no necesariamente meramente con astronomía, pero tiene que ver también con este señor William of Ockham, un franciscano que se dedicó a estudiar la lógica. Y él habla de la famosa navaja de Ockham, que quiere decir que es vano hacer con mucho lo que se puede hacer con poco, ¿verdad? Que en realidad de dos explicaciones, la más sencilla generalmente es la correcta, ¿verdad? Y que pues esta es una máxima también para tratar de descubrir leyes de la naturaleza. Y esto pues va a llevar eventualmente a este gran personaje, un sacerdote polaco, Nicolás Copérnico, a hacer lo que consideramos una gran revolución en su tiempo. De hecho, la palabra revolución antes no se usaba en el contexto que usamos en la actualidad, ¿verdad? En su libro, que es sobre la revolución de los cuerpos celestes, él nos habla simplemente de que los planetas le dan la vuelta al Sol. Para él, eso era la revolución. Pero lo que él vino a hacer realmente es una revolución del pensamiento. Revolución copernicana, como se le llama a veces, y más comúnmente quizá revolución científica. Porque fue un parteaguas en la historia universal. Copérnico pues establece que el Sol es el centro del sistema solar y con esto el ser humano debe adoptar pues una actitud más realista acerca de su lugar en el cosmos. Y pues representa un golpe fuerte contra el antropocentrismo. Entonces, lo que él hace es poner el Sol en el lugar correcto. Y pues esto es obviamente muy importante. ¿Quién fue? Pues él nació en Polonia y muere también en Polonia, pero estudió en Italia y cuando tenía 31 años observó la conjunción de 5 planetas y la Luna
y se dio cuenta que en esa ocasión las posiciones planetarias que se podían extraer, digamos, por ejemplo, del modelo de epiciclos, diferían mucho de las predicciones. O sea, las observaciones diferían del modelo. Hace rato no les platiqué de la importancia que han tenido las conjunciones de 5 planetas, particularmente para los chinos. Es un tema interesante por si alguna vez quieren revisarlo, pero para los chinos fue algo muy, muy importante que les daba, para ellos era una buena señal, digamos, pero obviamente aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos simplemente hablando de que no estaba trabajando bien el modelo de epiciclos. Es lo que encuentra Nicolás Copérnico. Y entonces, pues tiene el valor de sugerir que el Sol se encuentra por aquí en el centro, y después Mercurio, luego Venus, y después la Tierra con la Luna dándole vueltas, y los demás planetas, Marte, Júpiter, Saturno, etcétera, hasta donde se conocía. Ese fue el modelo heliocéntrico, que por cierto, él no fue el primero en plantearlo. Hace unos momentos les dije que fue Aristarco de Samos el primero en proponer esto, ¿verdad? Pero claro, el trabajo de Copérnico fue un trabajo muy bien hecho, muy extenso, impresionante. Él se da cuenta, pues con ese modelo sencillo, que puede medir los periodos orbitales sinodales y siderales, con ese modelo, ¿verdad? Con ese modelo heliocéntrico, y que realmente están en buen acuerdo con lo real. Si bien es cierto que no es un modelo exacto, porque como vamos a ver dentro de un momento, las órbitas no son circulares como él propuso, sino elípticas, que fue lo que encontró después Johannes Kepler. Entonces, estas son las distancias relativas a los planetas en unidades astronómicas. La unidad astronómica, pues, es la distancia Tierra-Sol, por eso aquí asociamos un 1 con la distancia entre los planetas y el Sol. Y pues tenemos que Mercurio está más cerca, como menos del 40%, Venus está como un 70% de la distancia Tierra-Sol, y así tenemos que Saturno está pues 9 veces la distancia Tierra-Sol. Esto es el modelo de Copérnico, pero este es el actual, este es el real, ¿verdad? Que es un poco diferente. Funciona bastante bien, por cierto, para Mercurio, para los planetas interiores, para Marte inclusive, muy bueno. Pero ya después empieza a fallar seriamente para el caso de Saturno. Bueno, entonces este modelo heliocéntrico, el Sol en el centro, y por cierto, aquí en la época alguien hizo este diagramita donde pone de acuerdo a la doctrina pitagóricas más antiguas, ¿no? Donde hace ver pues que efectivamente ya Filolao había hablado del movimiento de la Tierra, y que Aristarco de Samos había hablado precisamente del modelo heliocéntrico. Y de hecho es importante decir que Copérnico les da crédito en su libro sobre la revolución de los cuerpos celestes, le da crédito a Filolao y a Aristarco de Samos. Entonces el modelo heliocéntrico entra en acción, digamos, es publicado, y hay sus detalles acerca del famoso prólogo, ¿no? Que no fue exactamente muy adecuado, pero bueno, hay cosas históricas que cuesta tiempo decir. El hecho es de que lo que vino después es que este modelo fue aceptado solamente por una cantidad muy pequeña de gente muy importante, ¿verdad? Pero muy pocos en número. Uno de los que entendió que más o menos lo quería decir esto fue Giordano Bruno. Él, pues, lo que hizo fue, pues, divulgar el conocimiento de este gran descubrimiento, ¿no? Difundir el modelo heliocéntrico de Copérnico, y pues pensando en que deberían existir infinidad de mundos, pensó en la probabilidad de que hubiera vida en otros lugares del universo. Y bueno, por razones que realmente desconocemos,
aunque podemos pensar en que cuáles fueron. Él fue quemado vivo, él fue una víctima, digamos, digamos, de esto, una época oscura, muy difícil. Fue quemado vivo en Campo di Fiore el 17 de febrero de 1600. Pues la enciclopedia católica afirma que debido a errores teológicos y no por manifestar ideas heliocéntricas y de multiplicidad de mundos. El hecho es que no se ha encontrado el archivo de su proceso, digamos, no. Uno puede pensar en que sí fue por sus ideas, pero en fin, vamos a dejarlo de ese tamaño. Vamos a ver en un lapso, en este pequeño, breve tiempo, les voy a hablar un poco acerca de algo que hizo una persona que no fue astrónomo, ni fue físico, ni matemático, ni nada. Fue un pensador, un filósofo importante. Francis Bacon. Él nos habló sobre lo que él consideraba el método científico. Por cierto, él estaba súper entusiasmado con todo lo que nuevos descubrimientos de la época, del nuevo mundo, ¿no? Pues acá América y todas esas cosas. Entonces, él era un ratón de biblioteca. Él se la pasaba estudiando por ahí, ¿no? Pues esto es lo que nos dice: eliminar toda noción preconcebida, observaciones detalladas y controladas, realizando generalizaciones cautelosas de la naturaleza. El estudio que el hombre de ciencia hace debe realizarse mediante observaciones que deben validarse. Los científicos deben de ser, ante todo, escépticos y no aceptar explicaciones que no se puedan probar por la observación y la experiencia sensible, ¿verdad? Entonces, esto es una buena llamada de atención, digamos, para cuando a uno le dicen, por ejemplo, que vieron un ovni, por ejemplo, ¿cómo enfrentar eso, no? Primero que nada, pues, ser escéptico, ¿no? Ser escéptico. Así, ese es el primer paso para alguien que quiere tener una mentalidad o un pensamiento científico, que realmente es algo muy valioso, ¿no?, en nuestra época y siempre. Entonces, ahora sí, volviendo a la astronomía, tenemos un personaje también súper especial, Tycho Brahe. Tycho Brahe nació en Dinamarca en 1546 en el seno de una familia muy rica, ¿verdad? Y construyó el observatorio de Uraniborg en la isla de Sven, cerca de Copenhague. Y lo que ven ustedes aquí en esta ilustración, pues no es otra cosa más que un círculo meridiano, como el que les mencionaba hace un momento. Les puedo decir que esta pared donde se encuentra el círculo meridiano está orientada norte-sur. Así debe ser, para medir el paso por el meridiano y también la posición. Y aquí pueden ver ustedes que había una persona que estaba registrando lo que le decían, posiblemente Tycho Brahe, que está representado aquí, y algún otro asistente, ¿verdad? Posiblemente para ver una buena medición de la posición y posiblemente del tiempo, etcétera, ¿no? En fin, aquí está Tycho Brahe. Pues esta es Uraniborg, el castillo del cielo, ¿verdad? Que fue un lugar dedicado pues a la investigación astronómica, lo más avanzado en su tiempo, lo más preciso en la medición de las posiciones de las estrellas y los planetas, algo especial. Usó una gran variedad de instrumentos, como es de esperarse. Si quería tener las mejores condiciones, pues seguramente usó una gran cantidad de instrumentos. Y pues aparte de hacer mediciones, él también pues tenía tuvo el valor, digamos, de proponer un modelo que se conoce como modelo Tycho Brahe, que por cierto tiene antecedentes en algo antes, digamos, no fue realmente original, pero en fin, el detalle es que nos trae una enseñanza muy importante. El modelo consistía en lo siguiente, ¿no? Tenemos que la Tierra está representada aquí en esta letra A, ¿verdad? O como se llama esta letra, ¿no? Y la Luna le da la vuelta a la Tierra. ¿Ok? Ahora,
El Sol le da la vuelta a la Tierra también, pero los demás planetas le dan la vuelta al Sol. Es decir, de alguna manera todo gira en torno de la Tierra. Estamos hablando de una época en la cual ya Copérnico nos había dicho que el Sol estaba en el centro del sistema solar. En otras palabras, el Tycho Brahe no acepta el modelo copernicano. Y entonces, porque aquí lo que tenemos es básicamente un modelo geocéntrico. Aquí la Tierra sigue estando en el centro y lo demás da vuelta. Si bien es cierto que aquí tiene esta parte que era indispensable seguramente para hacer coincidir las cosas, ¿verdad? Eh, quiso de alguna manera mediar las cosas y no irse tan lejos, digamos, como aceptar el modelo copernicano. Y pues Kepler, del cual se podían decir tantas cosas, pues fíjense que fue alumno de Maslin. Maslin era pues un copernicano, digamos, y Kepler temprano en su carrera profesional pues supo y aceptó el modelo copernicano. Entonces, como Maslin era un astrónomo conocido, Kepler le preguntó si no tendría alguien que pudiera ir a trabajar con él, un asistente. Entonces, Maslin, así es como envía a Kepler, ¿verdad? Con esta oportunidad de trabajar con el gran astrónomo observacional que fue Tycho Brahe, ¿verdad? Pues el caso es de que eh, pasaron muchas cosas, Tycho era muy especial, etcétera, pero al final de cuentas, saca un tremendo provecho de los datos de Tycho Brahe. Eso lo lleva a darse cuenta que las órbitas de los planetas no son círculos, sino que son elipses. Y así formula sus tres leyes, las cuales publica en dos libros, uno de ellos en 1609 que se conoce como Nueva Astronomía, donde está la primera y segunda ley, y la tercera ley de Kepler está en la de 1619, 10 años después. Quiero decirles antes que cuando Kepler viajó a Praga, porque quiero decirles primero que el gran Tycho Brahe se pelea finalmente con su familia. Era muy irascible, muy difícil de tratar y se pelea con la familia y se va a Praga y se cuentan historias maravillosas de cómo parecía un circo llevando todo ese montón de instrumentos astronómicos, ¿no? Y pues ahí en Praga precisamente es donde se van a encontrar eh, Kepler y Tycho Brahe. Kepler iba con una motivación especial, ¿verdad? Sabía que los datos de Tycho Brahe podían determinar si su modelo era correcto, lo cual él pensaba que sí. Era el modelo que se basaba en los sólidos platónicos. Esto lo escribió en un libro que se llama Misterio Cosmográfico. Y él pensaba que estaban acomodados así de cierta manera y que eso estaba relacionado con las distancias entre el Sol y los planetas, ¿verdad? Y pues iba con esa ilusión. Nada de esto tenía sentido, la verdad, ¿verdad? Pero el caso es que lo otro sí, lo que él encontró sí. Para empezar, Kepler tenía la idea que las órbitas eran circulares, estaba como porque el círculo era figura perfecta y Kepler estaba convencidísimo que iban a ser circulares y eventualmente se da cuenta que pues gracias a que el planeta con mejores datos era Marte y que también tiene una excentricidad importante, a diferencia, por ejemplo, de la Tierra, que tiene una excentricidad pequeña, o sea, qué tan elíptico es, digamos, qué tanto difiere del círculo. Pues el caso es de que estuvo luchando y tratando de ajustar a que le diera una órbita circular para Marte hasta que de plano se da cuenta que no, y le causa mucha tristeza, la verdad, le causa tristeza porque él quería que el mundo fuera así perfecto como pensaba que el círculo era perfecto. Y lo que encuentra pues es que es una elipse, que por cierto la elipse es igual que el círculo, es una cónica. En este cono que está aquí dibujado, pues tenemos que si ustedes, depende cómo corten, hagan cortes en este cono, van a encontrar alguna de las cuatro figuras que llamamos cónicas. Estas cónicas las estudió alguien de la escuela de Alejandría, por cierto,
Pappus. Pappus pues ya se sabía algo de las cónicas, digamos, pero no se sabía que la elipse hubiera sido fuera a ser la órbita de los planetas. Entonces, con Marte es que llega a esa primera ley y después sigue avanzando. En sí, las leyes dicen que la primera, cada planeta se mueve en una órbita elíptica con el Sol en uno de sus focos, y la segunda, que la línea entre el Sol y un planeta recorre áreas iguales en tiempos iguales. Y tercero, que el cuadrado del periodo de un planeta es proporcional al cubo del semieje mayor, ¿verdad? Todas esas cosas, pues ya eh, son bien conocidas. Estas son leyes empíricas. Un poco siglo después, digamos, el gran Isaac Newton las va a demostrar con sus tres leyes de Newton y la ley de gravitación universal, pero por lo pronto, estas son leyes empíricas. Y así, por ejemplo, pueden ver que la segunda ley, bueno, aquí vamos a decir que tenemos el Sol está en uno de los focos de esta elipse y el planeta está girando, está moviéndose en esta elipse alrededor, ¿verdad? Pero el caso es de que se mueve, cuando está muy lejos, en esta parte que llamamos, por ejemplo, estamos hablando del Sol, es el afelio, el punto más lejano respecto al Sol, comparado con este que está acá, que es el perihelio, el punto más cercano. Cuando está en el perihelio se mueve más rápido porque las áreas que recorre aquí, el área, son áreas iguales en tiempos iguales, es decir, esta área viene siendo igual que esta área. Y entonces por ese motivo, pues esta distancia es más corta que esta de acá y se mueve más rápido aquí. Entonces, pues esto es el gran resultado de Kepler. Ahora vamos a pasar a Galileo. Galileo Galilei, un personaje también increíble, precursor de la ciencia moderna, considerado por muchos como padre de la física, etcétera, ¿no? Bueno, él era italiano, por cierto, Kepler era alemán, ¿no? Aunque vivió mucho tiempo en Austria. Bueno, Galileo nació en Pisa, en Italia, y después va a vivir varios años en Padua, donde hace trabajos, sus principales trabajos, diría yo, los hizo en Padua, y muere en Arcetri, en Florencia, en 1642, en arresto domiciliario. Él comenzó haciendo grandes aportaciones a la física, la caída libre, tiro parabólico, etc. Y desde temprano se dio cuenta que había una barrera bastante fuerte en qué pasar en términos de que los físicos de su tiempo no eran físicos interesados en el experimento, eran físicos interesados en seguir a quién más que a Aristóteles. Y entonces Galileo entra en guerra, digamos, con ellos, con el mismo Aristóteles que había fallecido hacía casi 2000 años, ¿verdad? Pero con todos aquellos peripatéticos que seguían las ideas de Aristóteles, no porque no hubiera sido un gran genio, sino simplemente porque sus conceptos de la física no eran actuales. Entonces, Galileo hace experimentos en física, se da cuenta, descubre una cosa impresionante, el efecto que ese velo que teníamos, no solo en los ojos, sino en el pensamiento, que es la fricción, que nos impedía descubrir una ley física. Entonces, hizo grandes descubrimientos en la física, ¿no? Pero de repente ocurre algo, ¿no? Alguien por ahí en Holanda inventa el telescopio y pues Galileo se entera porque un alumno suyo, un francés, le manda una cartita y muy pronto, en cosa de unos cuantos meses, ya tenía su primer telescopio y en unos meses también estaba haciendo observaciones astronómicas. Entonces, el telescopio seguramente fue inventado en 1608 o quizá antes, pero el caso es que en 1608 se discutieron en La Haya, Holanda, solicitudes de patente para un objeto, este instrumento que permitía ver objetos lejanos como si estuvieran cerca. Y las propuestas eran de Hans Lippershey y Jacob Metius, y aparte pues Zacarías Janssen ya lo andaba vendiendo en las ferias populares, y la decisión del gobierno holandés fue no otorgarle a nadie la patente porque era demasiado fácil de imitar. Entonces,
Pues Galileo se manos a la obra, de suerte que él era muy amigo de los artesanos, gente que trabajaba en vidrio, que afortunadamente él estaba en Padua y pues por ahí cerca, Murano sigue siendo todavía el lugar predilecto para el trabajo del vidrio. Y así fue como, pues, a pulir lentes y a hacer telescopios. Y así va a ser un gran número de telescopios, pero eventualmente va a tener instrumentos científicos, ¿verdad? Y pues saca ventaja de eso, pues aquí, le hace una demostración aquí a estas gentes, etcétera, el logo de Venecia, etcétera, ¿no? Y, en fin, eh, Galileo convierte al telescopio en un instrumento científico y lo demuestra, ¿verdad? Lo demuestra de una manera categórica. Apunta a objetos celestes, a la luna. Entonces apunta a la luna y descubre que tiene una superficie rugosa, quizá más que la Tierra, ¿verdad? Encuentra montañas y mide sus distancias. De hecho, mide las distancias de las montañas y se da cuenta que son más altas que las que él conoce ahí de los Alpes y todo eso, ¿no? Y después, pues ve que Saturno tiene unos abultamientos, ¿verdad? Que ahora sabemos son los anillos. Él no se da cuenta que son anillos, pero sí se da cuenta que tiene unos abultamientos a los lados. Que Venus tiene fases como la Luna. Y esto, de hecho, de esto lo lleva a dar una demostración directa de que vivimos en un mundo heliocéntrico, porque cuando tenemos esta pequeña fase, digamos, de la luna, ¿sí? Pequeña en el sentido de lo delgado, porque realmente es cuando está más grande, porque es cuando está más cerca de nosotros, eh, y que está muy chiquito cuando está lejos. Esto es porque está del otro lado del Sol en este momento. O sea, estamos en lados contrarios, digamos, opuestos al Sol, y por eso lo vemos así, como una bolita. Solamente cuando está más lejos lo vemos así como una bolita, y cuando está más cerquita lo vemos muy brillante y todo, pero es así, ¿no? Una uñita, como decimos, ¿verdad? Y esto es una demostración directa de que el sistema heliocéntrico es algo real. Lo que propuso Copérnico, aquí lo ve él de una manera tangible. Aquí esto lo pudo hacer porque su telescopio era capaz de medir tamaños angulares. Es algo que él logró en esto que les digo de hacer un aparato para un instrumento científico. Después viene un descubrimiento fenomenal, las lunas galileanas, que ahora tienen otros nombres, ¿verdad? Pero ¿cómo fue esto? Pues resulta ser que en una secuencia de observaciones de 3 semanas, entre el 7 de enero de 1610 y el 24, entre el 17 y 24 de 1610, el día 7 ve, por ejemplo, cómo Júpiter tiene esta disposición de estos puntos brillantes. Obviamente él no sabía qué eran. Pudo haber pensado que eran estrellas. El primer día no era para pensar mucho. Simplemente le llamó la atención y lo dibujó. Porque él fue un gran dibujante. De hecho, él quería ser dibujante, así como otros grandes, ¿verdad? Como Ramón y Cajal, que también quería ser dibujante, ¿verdad? Galileo era su sueño de niño, ser dibujante. Y vaya que usó esta capacidad que tenía para hacer estos dibujos, porque realmente es algo admirable, digamos. Estas, desde el principio se da cuenta que estos están alineaditos y que van cambiando de posición. El día 8 tiene todos del mismo lado, el día 10 estaban dos de un lado y nada por el otro lado, y así van cambiando. Por ahí el día 13 se da cuenta que no son tres cuerpecitos, sino que son cuatro, y esto lo corrobora fuertemente el día 15, y así. Entonces, así es como descubre lo que conocemos como las lunas galileanas o satélites, los cuatro satélites más brillantes de Júpiter: Europa, Io, Calisto y Gamínides, que son, por cierto, objetos muy importantes en el estudio actual. O sea, ahorita tienen mucha actualidad estas lunas, ¿verdad?
Pero en su época, lo que él vio es que este descubrimiento le dio también un fuerte apoyo al modelo heliocéntrico de Copérnico, ya que pudo verlo como un pequeño sistema solar, en el cual, pues el cuerpo central, Júpiter, pues tiene estos objetos, estos satélites que están dándole vuelta, exactamente como el Sol tiene a los planetas que le dan vuelta. Y eso fue algo impresionante para él, ¿verdad? En fin, estas son las lunas galileanas. Aquí tenemos todas muy importantes y ya escucharán mucho de ellas en este curso, ¿no? Ahorita yo no les voy a decir mucho más. Después, fíjense que tal vez él no, bueno, para empezar, los chinos ya habían observado desde miles de años atrás las manchas solares, ¿verdad? Y había también uno que otro que había observado con el telescopio las manchas solares. En particular, Christopher Scheiner, un jesuita alemán, estudió las manchas en la misma época que Galileo, pero Scheiner pensó que eran objetos que giraban en torno al Sol. Scheiner seguía todavía con las ideas aristotélicas de que los objetos celestes son perfectos. Y Galileo, como no tenía esa mancha, digamos, ya se había liberado de todo esto, de todo lo que sonaba aristotélico, realmente lo desechaba y por eso concluyó correctamente que están en la superficie del Sol y le determinó qué tan rápido, el periodo de rotación del Sol, etcétera, ¿no? Después, fíjense que apuntó a las estrellas débiles, por ahí en la constelación de Orión, y al ver por el telescopio descubre que hay muchas más estrellas de las que pensábamos, ¿verdad? Entonces esto lo llevaron a pensar que la Vía Láctea es mucho más grande que lo que entonces se pensaba. Y aquí yo creo que hay un gran brinco, así como les dije hace rato con Aristarco de Samos, ¿verdad? Que cómo se da cuenta que las estrellas se encuentran mucho más lejos que el Sol, pues con Galileo tenemos también un salto muy grande. Sin embargo, pues como pasaba en la época también, Galileo tuvo que ser visto por la Inquisición, ¿verdad? Y tiene que decir que no, desiste, digamos, eh, y queda en arresto domiciliario. Eh, Galileo tiene contacto a través de cartas con Kepler, nunca se vieron la cara. Y ellos se platicaban cosas, ¿verdad? Honestamente, quien más hablaba era siempre Kepler, pero en fin, Galileo también le escribió a veces. Y como, por ejemplo, él cuando le pedía a la gente que viera por el telescopio y viera las lunas de Júpiter, y la gente decía que no, porque ya Aristóteles había dicho que no había más. Y, y esto es lo que él les decía, ¿no? Que qué debemos decir los estudiosos que con la terquedad de la víbora se rehúsan a ver por el telescopio, reírnos o ponernos a llorar. Escribió muchos libros y todos ellos muy importantes, algunos como este, por ejemplo, es impresionante. Aquí pone sus primeros resultados con el telescopio. Lo escribe en marzo de 1610. Antes de junio de 1609, Galileo no tenía idea que existía algo llamado telescopio. Él recibió la noticia más o menos, parece ser que por ahí en junio de 1609, y 9 meses después ya tenía un libro terminado donde exponía miles de cosas, ¿verdad? En fin, aquí habla sobre las manchas solares. Y después tenemos el ensayador donde expresa sus ideas acerca de la naturaleza de la ciencia y del método científico. Y nos dice que la filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos, el universo, pero no se puede entender sin antes aprender a entender su lenguaje, a conocer los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lengua matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas. Ese es el ensayador. Después vemos que el que lo trajo problemas precisamente, ¿verdad? Porque en esta discusión entre Simplicio y Salvati,
donde Salviati defiende la nueva astronomía y Sagredo modera, Simplicio ridiculiza tanto a Salviati que el santo oficio, digamos, no duden en condenarlo a prisión. Afortunadamente se puede salvar cuando se retracta y Galileo pues termina en Arcetri su vida en arresto domiciliario por varios años. Ok, ya casi terminamos, excepto que me falta hablar de Newton. Entonces voy a hacer un receso porque yo creo que aquí me va a detener esto. O bueno, hago el intento, a ver. Si se me interrumpe, pues vamos a, porque Zoom solamente permite 40 minutos, pero si me deja, vamos a terminar. Bueno, Isaac Newton, ¿quién fue? Fíjense que muere Galileo en 1642 y nace Newton ese mismo año. Aunque en realidad ya con el cambio en el calendario, porque Inglaterra no adopta en un principio el nuevo calendario, pues se queda, digamos, atrasado, ¿no? Y, y por eso en realidad nació el 4 de enero de 1643. Nació en Woolsthorpe, en Lincolnshire, Inglaterra, en una familia de campesinos puritanos. Nunca llegó a conocer a su padre, porque murió en octubre de 1642, o sea, antes de que él naciera. Y después su mamá se volvió a casar y lo dejó a cargo de su abuela, con quien vivió hasta la muerte de su padrastro en 1653. Y entonces, pues, lo que hizo fue estudiar en la prestigiosa Universidad de Cambridge. Ahí en Cambridge, pues, seguramente era un hombre, una persona muy inteligente, pero en realidad quizá no destacó tanto en sí. Lo que lo hizo responder y decir yo soy quien soy fue la epidemia de la peste, ¿verdad? La peste bubónica, ¿verdad? Y esto lo manda a Woolsthorpe y ahí hace un trabajo extraordinario. Inventa el cálculo, formula las leyes de la mecánica que llevan su nombre, la ley de gravitación universal y después, pues muchas otras aportaciones a la naturaleza de la luz, etcétera. En fin. Y pues aquí está una lista de lo que hizo. No me voy a poner a hablar mucho porque yo sé que me queda poco tiempo de Zoom, pero tuvo grandes logros. El telescopio reflector, él inventa un telescopio, lo que se usaba antes que él era los refractores, entonces él concibe el telescopio reflector que ahora se usa mucho, ¿no? Y esas son las leyes de Newton. La primera ley de inercia que nos dice un cuerpo permanece en reposo o en movimiento constante a menos que se le aplique una fuerza externa. La segunda ley nos dice qué es lo que le hace la fuerza a un cuerpo, ¿verdad? Que es precisamente que va a producir una aceleración que va a ser directamente proporcional con la fuerza e inversamente proporcional con la masa, porque la masa es la medida de la inercia. Entonces, de más grande sea la masa, pues va a ser más difícil moverlo. Y después la ley de acción y reacción, que para cada fuerza de acción corresponde una de reacción, que igual pero en sentido contrario. Estas leyes son fundamentales para comprender los movimientos del sistema solar, sistemas estelares, galácticos, y tienen un carácter universal. Esta es la ley de gravitación universal. Si tenemos dos masas, 1 y 2, pues nos dice que esta fuerza es atractiva, lo cual nos lo dice el signo, y que es inversa del cuadrado, que entre mayor sea la distancia, esta fuerza va a ser menor y va a ser proporcional al producto de las masas y una constante que es la constante de gravitación universal. Una cosa bien importante que hizo en su estudio es de que si un objeto, un cañón, por ejemplo, empieza a lanzar estas bolas de cañón y de repente le da tanta velocidad, puede ser que no toque la superficie y siga. Y esto es realmente el inicio de la era espacial.
faltaban todavía cerca de 2 siglos para que el ser humano pudiera llegar al espacio, ¿verdad? Para que Sputnik primero sin gente y después Yuri Gagarin eh, conquistaran el espacio. Pero el caso es de que ya Newton lo había visto en sus ecuaciones. Y pues esta es la casa donde, la última casa donde habitó Newton. Eh, Otro de sus grandes descubrimientos es descubrir que la luz blanca se puede descomponer en colores. Este es un fenómeno que conocemos como la dispersión de la luz. Y el trabajo que hizo fundamental, que es el trabajo de este libro que se conoce como Filosofía, los principios de filosofía natural, que por cierto tuvo mucho que ver aquí el gran astrónomo Halley, que realmente lo llevó de la mano porque Newton pues no se decidía a escribirlo. Afortunadamente la amistad de Halley, digamos, fue muy importante. Y esas palabras me gustan mucho, ¿no? Son palabras de Newton. Dice, no sé cómo seré visto por el mundo, pero en mi opinión he sido como un niño que juega en la orilla del mar, divirtiéndose en buscar una piedra más pulida o una concha más bonita, mientras el gran océano de la verdad se exponía completamente desconocido ante mí. Pues con esto cierro el tema de historia de la astronomía. No quiere decir que se acabe la historia de la astronomía. Lo bueno estaba por empezar. En realidad, este fue el camino largo. Eh, Después vendrían épocas muy importantes que nos llevan ahora a poder estudiar las ondas gravitacionales y tantas cosas interesantes que están pasando en la cosmología actual y en el estudio de los planetas, de los asteroides, etcétera, ¿no? Pero esos temas los iremos viendo como algo vivo y espero que, bueno, que este tema más, que tiene más que ver con nosotros como seres humanos, así como yo pienso que es la historia de la astronomía, pues espero que les haya gustado. Pues muchas gracias y nos seguiremos viendo en otros eh, clases de este curso básico de astronomía. Muchas gracias. Bueno, bye.